esa vida nueva. Y es por lo que esta noche hemos querido, como parroquia, recibir a aquellos que son los más privilegiados también del amor de Dios, de aquellos que desde nuestra debilidad, a veces por el paso de los años, a veces por distintas enfermedades, a veces por lo que le toca vivir al mundo, acabamos de salir del mundo. ¿Cuántas cosas hay que en la vida pueden realmente ponernos en esa situación de necesidad, de algo que no podemos por nosotros mismos, de algo que es imposible hacerlo o por nuestra inteligencia o por nuestra capacidad o por los dones que Dios nos dio? ¿Por qué está el límite cuando a veces tenemos alguna enfermedad? No podemos nosotros mismos. Y a veces que la misma ciencia, a veces que los mismos médicos, cuando son del cuerpo, pero también esas enfermedades del alma, del corazón, donde empieza a pasar nuestra vida y se juegan las decisiones últimas de nuestra existencia. Y entonces nos preguntamos espiritualmente sobre nuestra fe, nuestra esperanza, el sentido del amor, de la existencia. Qué bueno es recurrir como parroquia y entregar eso que la palabra de Dios hoy nos ha mostrado tan profundamente, sobre todo cuando a Cristo le pregunta este doctor de la ley: ¿qué es lo más grande? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo podríamos resumir nuestra existencia para poder realmente salvarnos? Y Jesús le responde eso que también sabemos desde pequeño: amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos entre nosotros, amar al prójimo. Ese segundo mandamiento, que es igual al primero, es lo que nos pide Dios, y que sabemos, queridos hermanos, que el sacramento de la unción de los enfermos viene a traernos eso, lo que es imposible para nosotros, para la técnica, para la ciencia, lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas o capacidades. Eso es lo que hoy también Santa Teresina quiere entregar a la parroquia, a la comunidad. Por eso, queridos hermanos, desde la segunda lectura también agradecer que, como el apóstol Pablo hoy agradece a esa comunidad, él cuando les dijo: saben cómo procedimos con ustedes, y ustedes a su vez imitamos nuestro ejemplo. Por eso queremos una parroquia que sabe a buscar a los más dolientes, a los más necesitados, a los que necesitan realmente que esa vida de Dios en el sacramento de la unción, que es un sacramento de vida, que no es otra
lugares y se han acercado, como hoy esta tarde, en la alegría, la fiesta de una kermés, los chicos, los jóvenes, y haber participado entre todos. Qué bueno poder concluir nuestra fiesta patronal, donde Teresita y Jesús pueden seguir entregando esto que hoy tan claramente nos propone el Evangelio cuando le preguntaron qué es lo más grande. Es el amor a Dios. Y esto es lo que va a ocurrir ahora cuando vamos a cumplir a cada uno de los enfermos. No es para mandarlos al otro mundo, es para que se lleven de esa vida de Dios, los fortalezca, los ilumine, les vuelva a dar la fuerza de la vida y los regale también para el futuro que pueda venir en nuestra existencia. Es un sacramento donde el amor de Dios se vuelca de tal manera a la persona que anda buscando esa vida nueva para que plenitud la vida lo pueda recibir con ese sentido de saber que lo más grande es que Dios llegue a vivir. Y este es el acto de fe que hacen muchos de ustedes o mi hermano al dejarse unir por esa vida de Dios. Gracias a los que nos invitaron a la comunidad, pero también gracias a los queridos hermanos que hoy abren el corazón al amor de Dios, porque creen de verdad que esto es mucho más que haberse sacado la lotería o haber tenido lo más grande de la vida, porque hoy la pregunta que le hacen a Cristo es que lo más grande que uno puede tener en la vida, y eso es lo que quieren recibir nuestros enfermos al ser unidos. Es el Espíritu en Jesús el que sana, cura, llena de amor y también, sobre todo, Jesús dice: amar a los hermanos también, porque ustedes lo saben, queridos hermanos. Estamos en tiempos muy difíciles, donde las diferencias, lo que está viviendo el mundo, de guerra, de enfrentamiento, lo que está viviendo el mundo, de difamaciones, de desencuentros. Qué triste cuando hay un mundo que vive de esa manera. Y qué hermoso, queridos hermanos, cuando viene un sacramento en nuestra ayuda para ayudarnos a vivir. Pero no solamente uno, no es algo autorreferencial. El amor a Dios nos lleva enseguida al encuentro de los hermanos. A esto que lo impide tanto la Iglesia, vivir en sinodalidad, es decir, saber caminar juntos. Esto tan hermoso que vivimos recién en la carrera, que estaban los jóvenes mirando la mano, que estaban la familia y veíamos qué bueno, cuando lo que se vive es la comunión, el encuentro, el estudiar libros,
luchar, es el caminar juntos, es el perdonar al otro, es el ponerse en el lugar del otro, es el querer el bien del otro, es el tratarlo al otro mejor que a uno mismo. Y si te querés de verdad, es porque también amás a los hermanos. Porque si no es un individualismo enfermizo que te termina envenenando, matando, ahogándote